Bueno, bienvenidos al seminario de becarios. Vamos a comenzar con la segunda sesión del mes de noviembre. Va a hablarnos Macarena Covadonga sobre Oulipo. Gracias. Pues gracias por venir. Entonces, comencemos. Bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Voy a escribirlo bien. Aquí hay un acento. Esto es taller de literatura potencial. Taller de literatura potencial, Oulipo, es un grupo literario francés formado por matemáticos y escritores, formado en Francia en 1960. Los fundadores fueron Raymond Queneau y François Villonnet. El objetivo del grupo era potenciar el contenido de la literatura a imitar sus estructuras. De la forma en la que querían imitar las estructuras de la literatura era utilizando matemáticas. Por eso pienso que esta plática es relevante aquí, ¿no? Algunos de sus miembros principales fueron, pues, Queneau, Italo Calvino, probablemente han oído de él, un escritor bastante famoso. Georges Perec, y en matemáticos, un cuate que hacía gráficas, Claude Belge. Gente más moderna está Michel Audin y Harry Matthews. Bueno, esta es una foto de los miembros de Oulipo hace bastantes años. Este de aquí es Italo Calvino. Claude Belge creo que es este de acá, o este. Este es Georges Perec. Y este de aquí es Raymond Queneau. Bueno, pues hablaremos de algunas de las estructuras que usaban en sus textos y cómo estas incorporaban las matemáticas, ¿sí? Y vamos a dar algunos ejemplos de estos textos, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el primer texto de los oulipianos. No sé si eso tenga internet, espero que sí. Ok, cuando crearon el Oulipo, lo primero que hizo Raymond Queneau fue escribir un libro de poemas que tenía 10 poemas. Solo 10 poemas. Y cada uno de esos 10 poemas tenía 14 líneas. Pero cada una de esas líneas se podía combinar entre los poemas. Entonces realmente lo que hizo Queneau fue escribir esta cantidad de poemas. 10 a 14 poemas. Y todos tienen sentido. O sea, nadie realmente puede escribir esa cantidad de poemas de ninguna manera convencional y tampoco nadie los puede leer. Lo interesante de esto es el potencial, ¿no? O sea, si tú abrieras un libro de poesía con esa cantidad de poemas, nunca harías el mismo poema 2 veces. Este cuate, utilizando combinatoria básica, se arregló para escribir más poemas de los que se habían escrito en toda la historia de la humanidad, ¿sí?
Esta es una página de internet que genera aleatoriamente poemas del libro de sonetos de Quenu. El libro se llamaba 100.000 millones de poemas, ¿sí? Entonces, pues este es un ejemplo. Esto te debería generar otro, pero creo que no tenemos internet. A ver. Sí, sí funciona. Si se fijan, se van repitiendo algunas de ADN. ¿Sí? El chiste no es que vean completos ni nada por el estilo, sino que se fijen en que se van repitiendo los patrones. Y no es que sean poemas particularmente buenos, pero pues matemáticamente es interesante, ¿no? Pues bueno, ese es el primer ejemplo. Otras cosas que hicieron los miembros del grupo fueron algo que llamaban N+7, que consistía en tomar un texto cualquiera, generalmente algo que ellos habían escrito, y agarrar todos los sustantivos del texto y sustituirlos por el séptimo sustantivo siguiente que estuviera en un diccionario. O sea, se agarraban un diccionario, se agarraban el sustantivo X, buscaban 7 sustantivos después y ponían ese en vez de que tenían originalmente, ¿sí? Y veían qué texto les quedaba, ¿no? A lo mejor les quedaba algo que no tenía mucho sentido, pero como un ejercicio literario era interesante, ¿no? Un problema matemático conocido es el de la poligrafía del caballo, ¿no? O el paseo del caballo, creo que también le dicen. Y la idea es que si tienes un tablero de ajedrez, quieres saber si es posible mover un caballo de tal forma que pase una única vez por cada uno de las casillas, ¿sí? Y se sabe que ese problema tiene solución, pero pues no es nada trivial, ¿no? Y puedes plantear ese problema en un tablero más grande que un tablero de 8×8. Puedes plantearlo en un tablero de 10×10, por ejemplo, ¿sí? Como ese que está ahí. Y también tiene solución. Y esto va a ser relevante después en cosas de resolver, ¿sí? Otro ejemplo es algo que se llama hipogramas. George Perec escribió un libro que no tenía en todo el libro la letra E. ¿Sí? O sea, un hiprograma es un texto que a propósito le falta una letra, básicamente. Es un método que consiste en escribir párrafos o textos completos sin alguna letra o sin algún conjunto completo de letras del alfabeto. ¿Sí? Entonces, pues hay varios ejemplos, pero el más largo que existe es esta novela, que se llama Vacío. Bueno, el título original es La disparición, que quiere decir la desaparición. Y en inglés le pusieron un vacío. Y el cuate que ya tradujo, a Void, se llama en inglés, también hizo que no tuviera en todo el texto de letra E. O sea, toda la novela está escrita
sin que aparezca la letra E, que es la letra más común del alfabeto. Y Perec se desarrolló para escribir una novela que en todo el texto no utilizara la letra. Pero palabras completas. Claro, mira, aquí tengo el ejemplo. Tengo un libro completo, de hecho, pero aquí hay uno está en inglés, sí. Este es de traducción. No sé si se alcanza a ver más o menos qué dice. Me puedo hacer más grande. O sea, son letras, son palabras, eligió palabras que no tuvieran la letra E. Si ven más o menos con cuidado, no van a encontrar una sola letra E en todo el texto. ¿Sí? Y este es un libro de 300 páginas. ¿Ok? Entonces ese es otro ejemplo. Ha habido otros ejemplos de eso. De hecho, este cuate escribió una continuación de ese libro que se llamaba It Revenants. Y adivinen cuál era la restricción en esta novela. Todos tenían E. No utilizaban ninguna otra vocal en todo el libro. Y tiene sentido, o sea, no son palabras inventadas, es una novela perfectamente bien escrita. Ahora ya metiéndose más a las matemáticas del asunto. Parte del chiste del grupo y parte del chiste por el que ha seguido existiendo y ha seguido produciendo es que pues, buscan hacer las cosas bien, ¿no? Hay escritores que hacen muy bien su trabajo, escriben muy bien, y hay matemáticos que se aseguran de que utilicen bien las matemáticas, ¿no? Canut, a quien ya mencioné varias veces, no tenía ninguna formación formal en matemáticas, pero llegó a publicar artículos, o sea, sí sabía bastante bien lo que estaba haciendo. Y una de las cosas que hizo fue un libro que se llamaba Análisis Matricial de lenguaje. ¿En qué consistía esto? Pues él tenía la idea, lo hizo en francés, ¿no? Porque todos estos eran franceses. Él tenía la idea de que podía dividir el lenguaje en dos conjuntos. Uno de los conjuntos se llamaban significadores. Y el otro se llamaban formativos. ¿Qué era cada una de estas cosas? Pues los significadores eran los sustantivos. Los adjetivos y los verbos distintos de, bueno, o sea, los verbos menos, o sea, menos ser, estar y tener, ¿sí? Que son como los más comunes. Y hay otro conjunto, pues eran, pues todo lo demás, ¿no? O sea, pronombres, no sé qué más hay en el lenguaje, artículos. Y estos dos verbos. Y lo que decía es que era posible agarrarse un texto cualquiera y dividir el texto en estos dos conjuntos, escribir una matriz con estos elementos, con los significadores, y otra matriz con los formativos, multiplicarlas, como multiplicas una matriz normal, y obtener el texto original.
Evitando, por supuesto, cosas como multiplicar una matriz identidad por otro texto completo, ¿no? Eso como que no tiene mucho chiste, ¿no? Porque puedes poner toda la matriz en un texto y pues multiplicar por una identidad y eso no tiene mucho sentido. Las reglas de multiplicar son las mismas que si estuvieras multiplicando números. ¿No quieres que tenga puros identificadores o puros sumas? No, por eso. Entonces, les voy a enseñar un ejemplo. Este está en francés. Aquí está en español. ¿Se ve? Entonces, aquí están los sustantivos. No, ¿qué son? Gato, comida, ratón. Sustantivos, verbos. Y en este conjunto pues están nosotros, ¿no? Los formativos. Y los multiplicas y tienes el texto. Por supuesto es un texto muy sencillo, ¿no? Hizo experimentos con textos más complicados. Por aquí no aparece multiplicado, pero aparecen las dos matrices. O sea, si hicieran el experimento de multiplicar eso, si quieren pueden pensar que es un ejercicio. Hay un texto que tiene sentido y de hecho es un poema. Es como multiplicar matrices comunes y corrientes. O sea, multiplicas E por todo esto, E1 actúa como no hacer nada, ¿no? O sea, nada más te aparece Sherpa, todo esto. Y los unos también de este lado son como comodines. Más o menos, o sea, si multiplicas, aquí tienes D por un 1, nada más te queda D de este lado. ¿Sí? Entonces esa fue su idea de cómo podías dividir todos los textos en matrices. Por supuesto esto no tiene ningún tipo de utilidad, pero pues es interesante, ¿no? Esto se empezó a formar pues en los 60s, ¿no? Como les dije. Pero la idea de utilizar estructura en la literatura pues es mucho más antigua, ¿no? La poesía pues se ha utilizado estructura desde siempre, ¿no? Escribir con sonetos y eso. Y utilizar estructuras más rígidas también ha sido algo que ha existido desde hace mucho tiempo. Un ejemplo es un trovador de la Edad Media llamado Arnaud Daniel. Él inventó un tipo de poesía que se llamaban sextinas. Las sextinas consistían en poemas que eran 6 párrafos de 6 renglones cada uno, o sea, 6 sextetas, y esto estaba seguido de un párrafo que eran 3 renglones, o sea, una tercia. Y el chiste de esto, o sea, pues así como se estoy diciendo, no parece nada especial, pero el punto es que las palabras finales de cada uno de los renglones de cada renglón de una tercia de una sexteta se permutaban de acuerdo a este ciclo. ¿Ok? Ahorita les enseño un ejemplo.
Por supuesto, él no sabía que estaba haciendo permutaciones. O bueno, a lo mejor no de una manera muy formal. No sé si se alcance a ver. ¿Cómo hago para que esto se vea más grande? ¿Se ve? Si ven las palabras finales de cada renglón son las mismas que en el siguiente renglón, pero en un orden distinto, ¿no? Y podemos hacerlo con cuidado. En el primero es cuento, otro, paso, todo, cosas, huesos. En el segundo es hueso, algo más y cuento, que sigue cosas, otro, todo y pasos. Se alcanza a ver uno más, ¿no? Este es pasos, ¿sí? Hueso, trozos, todo. Cuento, otro y cosas. Y pues no se alcanzan a ver los otros. ¿Cuál fue el último que hicimos? Este es el siguiente, ¿no? Cosas, pasos, otro, huesos, cuento, todo. Todo, cosas, cuento, pasos, huesos, gracias, otros. Y el último es otro, todo, paso y cuento. Entonces, ¿qué ciclo? ¿Cómo se están permutando los elementos? O sea, si este es, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿aquí en qué orden están? Aquí está 6, 1, ¿sí, verdad? 5, 2, 4 y 3, ¿no? Luego, pues vienes aquí, esto es 3 va a dar a 1, 6 va a dar a 2, 4 va a dar a 3, muy bien, ¿no? ¿El primero es 3? Paso es 3. Ajá, sí es cierto. Ajá. 2, tienen razón. 5. Y bueno, ya no les hago todos los otros, ¿no? Porque... pero ahorita van a ver por qué se me hace esto. Ok.
Bueno, unas definiciones. No, suena raro, pero sí hay definiciones aquí. La pregunta es, o sea, esto se puede hacer con una permutación de orden 6, ¿sí? Pero, pues, nos gustaría saber algo mejor si se puede hacer con otros números, ¿no? O sea, si puedes hacer un poema con 8 a lo mejor, 8 renglones, 8 párrafos de 8 renglones, y que esto funcione, ¿no? Que se permuten bien los elementos. Y resulta que a veces puedes y a veces no. Entonces, definición. Una permutación espiral es una permutación de conjunto pues de n elementos que cumple estas dos reglas. Esto eran... ¿Sí? O sea, los pares los mandas a la mitad y los impares los mandas al tamaño total menos el número, ¿no? P. Esto se llama espiral porque lo puedes representar de manera gráfica con este dibujito. A ver si me sale bien. Como naturales y no módulo. No, es natural. Esto es un 2. ¿Sí? Esto de aquí, si lo vas recorriendo, te da las permutaciones justo como de ese poema, justo lo que estamos calculando ya. ¿Sí? Y si haces pues, la cuenta para el 1 y para el 2, salen los números que estábamos intentando hacer ayer. ¿Sí? Entonces, pues esta es una definición. Luego, uno puede pensar en el subgrupo cíclico. Generado por la permutación. Y a este se llama grupo de que no niega. ¿Ok? Y los enteros n, tales que este grupo cumple que su cardinalidad es igual a n. O sea que haces esto pues exactamente la misma cantidad de veces si acabas en n original. Se llaman números de que no. O números admisibles. ¿Ok? Entonces esto es la forma más formal de decir qué es lo que está pasando ahí. 6 es un número admisible y por eso si haces esas permutaciones te queda básicamente una rima agradable. Me parece que es la misma de ejemplo. O sea, si vas recorriendo esto, te pasas primero 6, 1, 5, 2, 4, 3. ¿No es eso de ahí? ¿El 6 de arriba? O sea, cuando recorres esto te dice que el 6 va al 1, el 1 va al 5, el 5 va al 2, el 2 va al 4 y el 4 va al 3, ¿no?
¿Está volteado? Es que tú habías dicho que es 2P iba a P, Sí. pero 6 está yendo a 1. Entonces está mal. A ver. A lo mejor si cambias, no se tiene que ir así. Sí, pero así está bien, ¿no? Ahí es PS0. Ah, pero aquí ya Sí, estaba creo que al revés. a lo mejor si miras el orden. ¿Ah, sí? 6. A ver, es de tamaño 6. Entonces, E1. Sí, ¿está bien? La conmutación que estás usando allá no cumple eso. Porque 2 no va a 1. 2 está yendo a 4. Es como la inversa de eso. Estás mandando B a 2P. Ah, bueno. Las inversas también, o sea, las inversas son estas. Y esto es en otro caso, ¿no? ¿Tú dices que eso es como inversa? No es que había un problema porque o sea, el 6 sí tendría que ir al 1, pero también el 2, porque 2 tendría que ir a la mitad. Sí, sí, eso. Pues sí tendría que ir al 3, ¿no? No, según yo el 1 va al 6, el 6 Ah, va pero al sí. 3, El 6 tiene que ir al 3. el 3 al 5, el 5 al 4. A ver, y 1 va al 6. El 6 va al 3, ¿no? El 3 tiene que ir al 5. El 5 al 4. Y el 4 al 2. Y ya está bien, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la lógica de la numeración? O sea, se llaman en espiral porque las vas recorriendo así. Ajá. Pero, o sea, dice, si lo veo de arriba para abajo, dice 6, 5, 2, 4, 3. Sí. Pero no hoy es así, hoy es así, ¿no? Así. O sea, digo, cualquier permutación la puedo dibujar, cíclica la puedo dibujar como una espiral si le pongo el orden correcto. Bueno, ahí es Pues... Creo que ya te entendí. Tiene que ser así. Que es lo mismo que estábamos diciendo, pero escrito de abajo para arriba. ¿No? Uno va al 6, ¿no? entonces el 6 va al 2. Ujú. Mm. Sí, aquí tendría que ir 3, pero tú quieres que esto esté en orden, ¿no?
Es que así no funciona, ¿no? Sí, es una espiral. A ver, el 3 tiene que ir a... A ver qué dice esto. Pues aquí dice que estaba bien. A ver. ¿Sí? Uno tiene que ir a dar a... Sí, ponemos las palabras que están aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Cuento otro paso. Y en el siguiente tiene que ir... Entonces bajó una. Después arriba no cuento, pero sigue otra. ¿Sí está bien? 6 va a dar a 1. Cuento, aquí va a dar a 5. A ver, si pusieras donde está el 3 el 1, es como el centro de la espiral. ¿Esta aquí? Ajá. Y numeras en dirección de la espiral. O sea, ahí pones el 1, luego donde está el 4 pones el 2. Es el que sigue. ¿Así? Luego el siguiente donde acabas de poner 4, ahí pones el 3. O sea, te vas hacia afuera en orden de la espiral. O sea, 1, 2, 3, 3, luego 4. 5, 5 de arriba y 5 hasta abajo. Ajá. Entonces lo que te queda vertical dice que el 1 va al 2, el 2 va al 4, el 4 al 6. Ajá. Entonces no salía tampoco. No, aquí hay 4 y hay 5, ¿no? Ese es el ejemplo que venía aquí. Pero... creo que ya.
satisfacen eso. Ujú. El 6, que es huesos, va a dar al 1. Después, cosas, que es, bueno, y el 1 que sería cuento, va a dar al 2. A ver, el 1, cuento va a dar al 5. La permutación que estás usando ya satisface lo de aquí a la derecha. Creo que lo que esto te dice es cómo se ven las palabras ya permutadas. ¿No? O sea, tienes en la primera columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la permutación que tenemos ahí, ¿en qué orden está? Son los numeritos que teníamos ahí, ¿no? Es 6, 1, 5. ¿Qué son? 2, 4, 3. 6, 1, 5, 2, 4, 3. Sí, ya. Y entonces ahora si cambian estos numeritos a esta columna, lo que va a salir aquí. Ya, perdón por la confusión. 6, 1, 5, 2, 4, 3. ¿Y qué vimos que nos salía en la tercera? 3, 6, 4, 1, 2, 5. ¿Y si salía? 3, 6, 4, 1, 2, 5. Por eso es en la espiral. Ok. Bueno, ya quedamos eso. Entonces, bueno, estas son las definiciones. Números de que no. El grupo de que no, Daniel. Y una permutación en la espiral. Y también tienen una manera más poética de decir esto. Dicen que un número es admisible si las órbitas poéticas de cada una de las rimas son de orden espiral n. O sea, quiere decir que cada rima se encuentra una sola vez en cada lugar de la estrofa. ¿Sí? Y hay algunos teoremas al respecto, sorprendentemente. O sea, sí podemos decir cuáles son los números admisibles. Más o menos. Ok, entonces se sabe, por ejemplo, esto. Si n es de que no, entonces 2n más 1 es primo. Si n es igual a 4p, con p primo, no es de que no. N igual a 2 a la p menos 1, tampoco. Si n y 2n más 1 son primos, entonces n es de que no. Y si n es igual a 2p y p y 4p más 1 son primos, entonces n también es de que no. ¿Ok? Otro teorema, esto también es de Bringer. Nos dice que también esto es de Bringer. Si 2n más 1 es primo y z entre 2n más 1 z es el campo con 2n más 1 elementos, entonces n es de que no. Sí, solo sí. 2 es de orden 2. Y
n es impar, o más bien O, n es de orden impar, n es impar y 2 es de orden n en el campo. Una observación que es importante para algunas cosas que vamos a decir después es que 10, n igual a 10, no es de... que no. Esto no se sigue de ninguno de estos teoremas, pero pues se puede hacer a pata, ¿no? No es tan grande el número. Otro ejemplo de cómo empezaron a entrar más las matemáticas en este asunto tiene que ver con algo que se llaman cuadrados grecolatinos. No sé si han oído hablar de ellos. Un cuadrado latino. Ahorita voy a volver a esto, digamos que está en pausa, pero es importante para entrar en contexto. Un cuadrado latino de orden L es un arreglo rectangular, cuadrado, de tamaño n. Que tiene un conjunto de... o sea, que en cada renglón y en cada columna tiene cada símbolo exactamente una vez. De tamaño n de un conjunto de elementos o de símbolos, ¿no? Han jugado Sudoku, ¿no? Pues los Sudoku son cuadrados latinos. Dos cuadrados latinos se llaman ortogonales. Sí, se pueden superponer. Y las n cuadradas, combinaciones que salen, ocurren cada una vez, ¿no? Y un cuadrado grecolatino pues es un cuadrado es un cuadrado latino ortogonal con dos superpuestos, ¿no? Un ejemplo es este. Los cuadrados de afuera son uno de los conjuntos y los cuadrados de adentro son el otro.
A lo mejor no se ve muy bien. Así mejor. Cada una de las combinaciones de un cuadrado de afuera con el otro de adentro, de colores, solo aparecen una vez. Y si solo te fijas en los de afuera o en los de adentro, también las combinaciones solo aparecen una vez. ¿Ok? Entonces este es un ejemplo de un cuadrado greco-latino. Bueno, Euler sabía que no existían cuadrados grecolatinos de orden 2. Los sabía construir de otros tamaños, como por ejemplo si n era impar o si era divisible por 4. Y por medio de prueba y error, él conjeturó que no existían de orden 6 y tampoco de la siguiente forma. En particular, según su conjetura, de orden 10 tampoco existiría, ¿no? Bueno, a principios del siglo pasado, o sea, en 1900, Gaston Tagui, por medio de enumeración exhaustiva de todos los casos, probó para n igual a 6 que Euler tenía razón. O sea que los cuadrados grecolatinos de orden 6 no existen. Y en 1959, estas tres personas y este nombre difícil, Parker Voss y Shrikant, no sé, demostraron computacionalmente que todos los demás sí existen. O sea, demostraron que Euler estaba equivocado. Los únicos tamaños para los que no hay cuadrados grecolatinos son 2 y 6. ¿Ok? ¿Y esto en el 59? Esto en el 59. Otra cosa que se puede decir es, o sea, una pregunta interesante es cuántos cuadrados ortogonales puede haber de un tamaño dado. Y eso tiene que ver con cuántos planos proyectivos hay con cierta cantidad de puntos. Eso también te dice, por ejemplo, que no existen los cuadrados grecolatinos de orden 2, ¿no? Porque con 2 puntos solo puede haber un plano proyectivo, ¿no? Como trivial. Entonces eso te dice inmediatamente ese ejemplo. No es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Lo puedes hacer dibujándolo, pero... ok. Entonces, yo quería llegar como ejemplo más importante de la literatura euclidiana. Y todo lo que les conté esto de las permutaciones en espiral y eso, y esta parte, es para eso. George Perec escribió un libro que se llamaba La vida e instrucciones de uso. Y le tomó muchos años escribirlo, le tardó más de 10 años y necesitó mucha ayuda de Clausen. Y la razón por la que necesitó tanta ayuda es porque hay mucha estructura detrás de ese libro. El libro debería tener 100 capítulos, pero tiene 99. Eso fue algo que se hizo a propósito.
Los capítulos están ordenados por apoyigrafía de caballo. O sea, no va 1, 2, 3, 4, 5, sino que siguiendo el diagrama que les puse hace un ratito, él decidió en qué orden iban a ir los capítulos. Hasta aquí. Estos son los capítulos de su libro. En ese orden van. Entonces usó eso. Él escribió el libro por ahí de 1970, ¿no? Muy poquito tiempo después de que se haya demostrado que sí existían los cuadrados grecolatinos. Lo otro que usó fue cuadrados grecolatinos. Y la manera en que los usó fue que él quería que las cosas que hubiera en su libro, los personajes, la cantidad de elementos, la cantidad de personas en cada capítulo, no sé, cualquier cosa que apareciera, los animales, la cantidad de muebles en cada cuarto, todo, tenía que ser gobernado por alguna estructura. Y la estructura que eligió eran cuadrados grecolatinos. O sea, él puso todos los elementos que quería que hubiera en una tabla, que era un cuadrado grecolatino, de orden 10, porque pues hay 100 capítulos en su libro. Y pues así construyó su libro. Pero además él no quería que todos los capítulos se vieran igual. Entonces ponía el cuadrado grecolatino y en el siguiente capítulo quería que se permutara. Y para eso quería usar las permutaciones en espiral. Pero no podía. ¿Por qué no? Por lo que dije por allá, no hay permutaciones de orden 10. Entonces, ¿qué hizo? Pues inventó otras. Entonces, quitando la pausa de hace rato, una perectina es una permutación igual del conjunto de elementos que cumple que esto en otro caso. Y también hay un teorema sobre este tipo de permutaciones. Y esto te dice que las perectinas son de orden n. Dos es de orden n. Módulo n más 1. Entonces ya con este teorema se puede ver que 10 sí es una perectina. Bueno, es un número de Perec, si quieren. ¿Ok? Entonces lo que usó no fueron permutaciones en espiral, sino... Y todas esas estructuras están metidas en ese libro que yo digo, que se llama La vida, instrucciones de uso. Es una novela en cierto sentido común y corriente. O sea, lo pueden leer y no darse cuenta de todo lo que está detrás. Pero para escribir eso, todo eso. Entonces, pues creo que este es un buen ejemplo de todas las matemáticas que pueden estar detrás de la literatura y de cómo la literatura puede motivar a hacer matemáticas. Porque lo que hizo Arnaud Daniel motivó a que la gente se preguntara pues para qué números podías generalizar eso. Y pues tenemos teoremas al respecto y todo, ¿no? Y pues este grupo sigue activo. En Francia se reúnen una vez al mes los wikipianos. Y pues siguen produciendo textos, siguen produciendo nuevas maneras de imitar las estructuras. Los miembros más famosos como Calvino y Perec y esos ya murieron. Pero lo emocionante al respecto es que siguen haciendo cosas y siguen potenciando la literatura, ¿no?
Y eso es lo que les quería contar. Les recomiendo mucho leer este libro, es un muy buen libro. Hay otras cosas muy interesantes. Traje un par de libros para que los vieran. Y pues eso es todo. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Dijiste al principio que este grupo lo que hacía era escribir con estructuras matemáticas. Nunca escriben sobre matemáticas, sobre temas. En general, no. Pero usando explícitamente estructuras matemáticas. Explícitamente o de manera escondida, porque Perec nunca te dice que está usando matemáticas. Ajá, pero por ejemplo, el que pusiste que escribía sextextos y que se preguntaba Sí. así, él no lo sabía. No, él no lo sabía. Él no era parte del grupo, eso fue siglos antes, pero... Pero pues no lo sabían. Ajá. En el grupo sí. Sí, claro que lo saben, sí. Pero no escriben sobre matemáticas en general. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Qué libro sería la motivación para crear el grupo? La motivación fue lo primero que les enseñé, 100.000 millones de poemas. Ah, ok. Ese, pues, lo escribió más o menos como cuando iban a fundar el grupo. Este cuate que no tenía ningún tipo de entrenamiento científico, pero iba mucho a los seminarios de matemáticas de la Escuela Normal Superior en París. Y ahí conoció a Claude Berge. Y pues se hicieron amigos y todo, y ahí enseñó pues, sus planes de hacer ese libro. Y Berge le dio pues, consejos para que saliera bien. Y pues de ahí empezó a surgir todo eso. Oye, ¿y Cortázar tendrá alguna relación con el grupo? ¿Habrá tenido alguna relación? Pues Cortázar en general no se consideraba parte del grupo. Porque, por ejemplo, yo sé que estás pensando a lo mejor en Rayuela, ¿no? Pero, pues, como que Cortázar no pensaba en hacer como todas las posibilidades, ¿no? Ahí podrías pensar que hay una permutación de los capítulos, pero lo que querían hacer los suipianos era utilizar todas, ¿no? Entonces eran mucho más estrictos con sus estructuras. O sea, hay gente que sí los asocia, pero, por ejemplo, si te metes a la página web de los suipianos, o sea, si metes en Google el nombre, aparece muy fácilmente la página. Pues aparece una lista de todos los miembros y él no aparece en esa lista. Entonces, pues, no sé, nunca lo han considerado como parte. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, gracias.